Buenas noches, iglesia. Hoy tengo el privilegio de compartirles a ustedes un mensaje. Padre, quiero darte gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de reunirnos por este medio. Quiero poner en tus manos, Señor, este mensaje, que seas tú, Señor, glorificándote en la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Dios de la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo he titulado este mensaje como Cumpliendo el propósito de Dios. Toda persona al nacer, nace con un propósito. Tu vida no es un accidente, no es un error ni es una casualidad. Tu nacimiento no tomó por sorpresa a Dios. Tu nacimiento ya estaba planeado desde el momento mismo de la creación del mundo. Pero lo realmente maravilloso de este propósito de Dios es que Él nos diseñó y que Él es el constructor de nuestra vida, y a cada uno de nosotros nos dotó de herramientas necesarias para el cumplimiento de ese propósito. Aunque tengamos pruebas, luchas, sufrimientos y desilusiones, debemos saber que Dios siempre está en medio de nosotros en estas situaciones. Pero, ¿qué quiere decir propósito? El propósito es un plan anticipado, es un designio, es una voluntad, es un deseo. Los propósitos de Dios son eternos y Dios es un Dios de propósito. Pero generalmente pensaríamos que Dios escoge para cumplir sus propósitos a personas que son calificadas, a personas que hablan bien, que tienen buen dominio del tema, que tienen dominio de los micrófonos, de las pantallas. Pero no es así. Normalmente Dios, para cumplir su propósito, escoge a personas de común y corriente, como tú o como yo. Personas que con dificultades, con problemas, con inconvenientes. ¿Y por qué lo hace Dios así? Porque Él necesita moldearnos. Él necesita cambiar nuestro carácter, y si escoge personas altamente calificadas, pues muy seguramente no habría nada que hacer. En la Biblia encontramos varios personajes que Dios ha escogido para cumplir su propósito en ellos, como lo podemos ver en la vida de Moisés, quien pasó 40 años en la corte de Faraón, otros 40 años como pastor de ovejas. Pero a sus 80 años Dios lo llamaría para que se convirtiera en el Salvador para la nación de Israel. Como ya todos conocemos la historia, es así como el ángel de Jehová se le aparece en medio de una zarza que ardía en fuego para decirle que él había sido escogido para regresar a Egipto y para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero ese propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros tiene un enemigo. Ese enemigo se llama Satanás. Y Satanás no quiere que el propósito de Dios, que lo que Dios tiene planeado para nosotros, se cumpla. Pero como sabe que si Dios lo dijo, se va a hacer, porque cuando Dios lo dice, así es. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra vida y nos hace dudar. En la historia de Moisés, nosotros esperaríamos que cuando le dijeron que él había sido el escogido para esta misión, que él hubiera dicho: sí, Señor, lo que tú digas. Pero no, al contrario, Moisés
trató de evadir ese llamado que Dios le había hecho. Él, como muchos de nosotros, en algunas oportunidades protestó. Él pensaba que si él se oponía, si él protestaba, si él decía que no, tal vez Dios iba a buscar a otra persona para que cumpliera ese mandato que le habían asignado a él. Es así como él busca 5 excusas para no cumplir los designios de Dios. La primera excusa fue: yo no soy apto, no soy nadie. Éxodo 3:11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se consideraba una persona inadecuada. Él pensaba que él no era apto para la tarea, para la misión que Dios le estaba encomendando. Pero Dios escogió precisamente a una persona imperfecta. ¿Para qué? Para poderlo guiar. Muchas veces nosotros en nuestro diario vivir somos iguales a Moisés. Nos designan una tarea, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios, en la misma iglesia. Nos dicen: bueno, tú tienes un privilegio, este fin de semana vas a iniciar servicio, en fin. Y nosotros, en vez de estar agradecidos, en vez de darle gracias a Dios por ese privilegio que nos han dado, porque nos han tenido en cuenta para hacer esa labor, lo que hacemos es renegar, lo que hacemos es protestar. Y se nos olvida que somos hijos de Dios, que si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos amados, Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a dejar a la deriva, porque Dios en todo momento y en todo lugar está ahí de nuestro lado, aunque nosotros no lo veamos, pero Él siempre está ahí. Dios no solo nos da órdenes, sino que Él nos capacita para que seamos obedientes, para que aceptemos su palabra. Pero a Moisés no le bastó esto, sino que pone una segunda excusa: no sé lo suficiente. Éxodo 3:13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Cada uno de nosotros en cualquier momento de nuestra vida hemos experimentado ese mismo terror que experimentó Moisés. Si nos dicen: vamos a ir a predicar la palabra a un grupo de hermanos, y nos dan la misión de que nos encarguemos de alguno de los hermanos para hacer una oración, para hablarles de Dios, nosotros como que nos quedamos con la boca callada, pensamos que no estamos lo verdaderamente empapados de la palabra de Dios para poder ir a dar ese mensaje a otra persona. Que si nos van a preguntar algo, con qué pregunta nos van a salir, y de pronto nosotros ese libro no hemos leído, no sabemos qué le vamos a contestar, entonces vamos a pasar una pena, vamos a pasar una vergüenza. Pero Dios siempre está ahí con nosotros. A nosotros se nos olvida que el Señor nos escogió y que Él nos va a dar esas herramientas necesarias, que Él va a poner en nuestra boca qué es lo que debemos hablar, qué es lo que debemos decir, cómo debemos decirlo. Y es entonces cuando Moisés busca otra excusa: seré rechazado. Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos
No me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Muchas veces tenemos problemas de autoestima y eso nos nubla nuestro entendimiento. Hace que ese privilegio que nos han dado, que ese privilegio que tenemos, no lo veamos, porque estamos con esa autoestima tan baja que decimos, pero yo no soy capaz, si de pronto no les gusta, si de pronto me hacen mala cara, si no me quieren abrir, si no me quieren escuchar, porque mejor no ponen a otra persona, porque no me cambian a mí, porque yo no puedo irlo a hacer. No, nosotros tenemos la garantía del mismo Dios, pero aún así no estamos dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos a obedecer ese mandato de Dios. Y es ahí entonces cuando Moisés da otra excusa: no tengo ningún talento natural. Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Normalmente creemos que no somos capaces con lo que Dios nos da, que no somos capaces de realizar esa tarea para la cual nos han encomendado, que no tenemos esas habilidades que podría tener cualquier otra persona. Y es Dios quien asume esa responsabilidad, es Dios quien dice: a ti te voy a dar 1, 2 talentos, a ti te voy a dar 5, 6, 10 talentos. No somos nosotros los que decidimos, es Dios es el que decide por nosotros, es Dios el que nos da sus talentos. Pero Él mismo se encarga de darnos de pronto esas habilidades que nos hacen falta para poder hacer y cumplir esa misión que nos ha encomendado. No corresponde a nosotros. Nosotros simplemente debemos hacer caso a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Debemos confiar en que Él no nos va a desamparar. Pero entonces llega otra excusa: no quiero ir. Éxodo 4:13 dice: y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. La mayoría de las veces no queremos hacer lo que nos dicen porque sencillamente somos testarudos y porque no la queremos hacer, y eso mismo le pasó a Moisés. Pensaba que si él le decía a Dios, no lo voy a hacer, no voy a ir, él inmediatamente iba a buscar a otra persona que él creyera que era más calificada para la misión que estaba mandando Moisés. Y simplemente ese decir, no quiero ir, no lo voy a hacer, lo hacemos es por pura y física desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón terco, un corazón testarudo, que no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos aceptar ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando reconocemos que es Dios el que ha puesto ese propósito en nosotros, cuando entendemos que solo en Jesucristo está nuestra salvación y que Él nos va a revelar paso a paso su voluntad, entonces es cuando nos damos cuenta que estamos cometiendo un error al no seguir. Moisés logró entender que ninguna disculpa suya, fueron 5 disculpas las que puso, pero que ninguna disculpa iba a hacer que Dios cambiara de parecer, que iba a hacer que Dios escogiera a otra persona porque Él ya lo había escogido a él. Él, Moisés, era quien tenía el propósito
de liberar al pueblo de Israel. Igual sucede con nosotros. Cuando Dios nos hace un llamado, nosotros debemos estar prestos, debemos estar dispuestos para lo que Dios quiera. El Salmo 37, 23 y 24 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Moisés nos representa a todos y cada uno de nosotros. ¿Alguna vez en la vida hemos dicho que no ante lo que Dios nos dice? ¿Y cómo lo hacemos? Cada vez que albergamos en nuestro corazón el pecado, cuando hacemos trampa para salir adelante y cuando manipulamos las circunstancias de acuerdo a nuestra necesidad, cuando intentamos hacer caer al amigo, al compañero, para nosotros poder salir avante, para que digan: él lo hizo mejor, él es el que tiene las cualidades. Pero entonces, ¿cómo entender y continuar con el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida? Lo primero que debemos hacer es comunicación con Él. Esta comunicación se da en la oración. Debemos acudir regularmente a buscar en lo secreto de Dios, en la mañana, al mediodía, en la noche, cuantas veces sea necesario, cuantas veces sintamos ese llamado de Dios, y así no lo sintamos, buscarlo en todo momento y en todo lugar. Si buscamos en secreto a Dios, Dios en su infinita gracia nos va a revelar ese plano, ese propósito que Él tiene para nosotros. El Salmo 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿De qué otra manera podemos entender, continuar con ese propósito? Estudiando y profundizando en su palabra. Nosotros tenemos en nuestra mano la palabra de Dios, la Biblia. Y muchas veces por pereza, por flojera, porque es mejor ir a mirar una novela, es mejor ir a mirar televisión, escuchar música, pararme en la ventana, bueno, en fin, miles de excusas buscamos para no buscar su palabra. Y es lo que debemos hacer. Todos los días debemos leer, así no sean 4, 5, 6, así sea un solo versículo de la Biblia, pero todos los días llenarnos de su palabra, aprender de ella, mirar las historias que nos cuentan, mirar la vida de Jesús, cumplir con sus mandamientos, cumplir con esas directrices y con ese amor y con esa paciencia que Dios lo hacía, igual nosotros también hacerlo. Porque Dios ha empezado la obra en nosotros y Él requiere que nosotros seamos preparados, pero preparados de verdad, no que empezamos a leer y que me dio sueño y me quedé dormida, porque lo que debemos es prepararnos para dar a conocer la palabra de Dios. Ya Él nos escogió a nosotros, ya Él nos dio una misión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies y tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿De qué otra forma podemos entender y confiar con el propósito de Dios? Obedeciendo pronta e incondicionalmente. Vemos cómo Moisés obedeció a Dios y comenzó a realizar la tarea para la cual había sido encomendado. Pero Dios no lo dejó solo. Dios iba mostrándole paso a paso cuál era el camino que debía seguir,
hacía lo que debía hacer. Y tal vez ese era el miedo que Moisés tenía. ¿Pero por qué? Porque no escuchaba lo que Dios quería decir, porque no tenía la completa confianza y la fe puesta en Dios, en que Él iba a estar guiándolo en todo momento y en todo lugar, y que Él no lo iba a dejar solo, que Él no lo iba a desamparar en esa misión que tenía. Entonces, la obediencia es la clave para que nuestra relación con Dios sea más profunda. Dios se complace en quienes le obedecen. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces nosotros debemos de tener esa confianza completamente hacia Dios, porque no lo vemos, nosotros no lo vemos, pero lo sentimos y sabemos que por fe vivimos, que al 100% Él está con nosotros. Moisés confió en Dios porque entendió que Dios lo respaldaría, que siempre que Él hiciera caso, Él estaría ahí, que no lo iba a dejar solo, que debía hacer la obra para la cual Dios lo había encomendado. Quiero leerles una porción de un libro que me pareció pues muy apropiada para esta palabra, y dice: Moisés debió aprender que Dios se deleita en formar siervos, no faraones, y que puede hacer su mejor obra en la oscuridad, no a la vista de todos. Dios quiere que nos acerquemos más a Él. Esto debe tener mayor importancia que la satisfacción de nuestros más profundos deseos. Él nos dejará en el desierto hasta que escuchemos su voz y lo busquemos con firmeza, de propósito. No permita que Satanás lo convenza de la aparente inutilidad de sus fracasos. Dios está con usted en el periodo de disciplina para enseñarle a servir, confiar y obedecer. Es posible que con el transcurso del tiempo usted vuelva al campo de juego. Moisés no sabía que estaba siendo entrenado. Aprendió que acercarse más a Dios puede ser de mayor importancia que llegar a ser el jugador estrella del equipo. Estar fuera del campo de juego no es una pérdida de tiempo si se obtiene la tutoría personal del entrenador. Es tiempo para buscar de Dios, para que aprendamos a escuchar su llamado, para que entendamos que cualquier excusa que nosotros podamos sacar, cualquier inconveniente que pensemos que nosotros tenemos, Dios va a estar ahí, y que si Dios nos ha llamado y que si Dios nos ha buscado, es porque ve que en nosotros hay algo bueno, que Él puede cambiar eso que tal vez nosotros pensamos que tenemos y que nos impide hacer la voluntad del Señor. Padre, gracias. Gracias, mi amado Señor. Quiero darte porque me has permitido hablar a los hermanos de la iglesia, Señor. Gracias por tu maravillosa y gran palabra, oh Dios de la gloria. En tus manos encomiendo mi vida, Señor, y la vida de todas y cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Gracias, mi amado Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.